hemorragia puede ser tanto interna como externa y por lo general incluye mucho sangrado en poco tiempo. Es por esto que se considera una emergencia según la zona y la cantidad o porcentaje de sangre que se pierde. Las heridas son lesiones físicas en el cuerpo que causan daño a la estructura del área lesionada. De acuerdo a la gravedad, estas pueden ser superficiales, es decir, pueden afectar solo la superficie de la piel, y también pueden ser graves, cuando la lesión afecta estructuras internas del organismo. Este daño se puede valorar de acuerdo al trauma ocasionado. Una fractura es una ruptura, generalmente de un hueso. Si el hueso roto rompe la piel, se denomina fractura abierta o expuesta. Las fracturas en general ocurren debido a accidentes automovilísticos, lesiones, caídas. Las lesiones del aparato locomotor son en su mayoría consecuencia de un traumatismo mecánico. Con menor frecuencia también son debido a patologías óseas. Siempre conllevan un sangrado a tejidos adyacentes. En la tabla pueden observar las pérdidas de sangre en diferentes tipos de fracturas, donde tenemos que las fracturas de costilla pierden alrededor de 100 o más mililitros, pudiendo ser de aproximadamente 125 mililitros. En radio o cúbito se pierde entre 250 a 500 mililitros. En húmero, las pérdidas son de 750 mililitros. En tibia y peroné, entre 500 a 1000 mililitros de sangre. En fémur vemos pérdidas de 1000 a 2000 mililitros. Y en pelvis las pérdidas son masivas. Pueden ser de 2 a 2,5 litros, lo que puede producir una hipovolemia y evolucionar a un shock. La hemorragia puede ser mayor en fracturas abiertas, las cuales presentan una herida concomitante de la piel. El hueso fracturado no siempre es visible en la herida. Otras consecuencias de las fracturas pueden ser daño arterial e isquemia de la parte distal de la extremidad, sección del nervio, donde vemos paresias, parestesias. Es imprescindible detectar y tratar la hipovolemia lo más precozmente posible, puesto que por cada 3 minutos de inestabilidad hemodinámica se aumenta la mortalidad en un 1%, independientemente de la causa del shock hipovolémico. Para ello es necesario identificar y tratar la fractura, conocer las posibles lesiones asociadas que puedan ser el origen de la hemorragia. Por ejemplo, en el caso de una fractura de pelvis, las principales lesiones asociadas son lesiones abdominales, lesiones genitourinarias, lesiones torácicas, craneales. Se define inestabilidad hemodinámica como una presión arterial sistólica menor a 90 o una frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto. La hemostasia es este mecanismo de defensa que tiene el organismo y se activa tras haber sufrido un traumatismo o una lesión. Lo que hace es prevenir la pérdida de sangre del interior de los vasos sanguíneos. La hemostasia, la detención de la hemorragia de un vaso sanguíneo lesionado, requiere la actividad combinada de factores vasculares, plaquetas, factores de coagulación plasmáticos, donde vemos dos fases: la hemostasia primaria, donde las plaquetas se adhieren a la superficie lesionada y se agregan para constituir el tapón hemostático plaquetar, y la hemostasia secundaria o coagulación de la sangre. En esta fase, la activación de múltiples proteínas de plasma producen la formación de un coágulo de fibrina que impide la salida de sangre al exterior. Pasemos a la clase de repaso. Podemos entender una hemorragia como las pérdidas de sangre debidas a la rotura de la pared de los vasos sanguíneos. Según la zona, las hemorragias pueden ser o muy leves o muy severas.
Entre las causas más frecuentes se encuentran los traumatismos físicos, que por lo general pueden producir hemorragias muy escasas como muy severas, aquellas que son incontrolables. Por esto es muy importante conocer cómo actuar ante una hemorragia que puede poner en riesgo la vida de una persona y comprometer su estado hemodinámico, así como también tener conocimiento sobre síntomas que nos pueden orientar a un trastorno primario de la hemostasia. La cantidad de sangre en el cuerpo de una persona dependerá de su edad y tamaño. Es importante saber las cantidades de sangre que presenta el cuerpo y conocer las pérdidas que pueden causar los daños importantes en el organismo. Aproximadamente del 7 al 8% del peso corporal de un adulto es sangre, mientras que en los niños es aproximadamente del 8 al 9% del peso corporal. En bebés, del 9 al 10% del peso corporal. Durante el embarazo, una mujer puede tener hasta un 50% más de sangre. Tenemos alrededor de 5 litros de sangre en el cuerpo humano adulto promedio. Las cantidades medias de sangre son aproximadamente de 4,3 litros en una mujer de tamaño promedio, de 5,7 litros en un hombre de tamaño promedio, en un bebé alrededor de 75 a 80 mililitros de sangre por kilogramo y en un niño alrededor de 70 a 75 mililitros de sangre por kilogramo. El sangrado severo puede ser peligroso. Si alguien está perdiendo sangre, el cuerpo comenzará a dirigir la sangre hacia los órganos vitales y lejos de la piel, los dedos de las manos y los pies. Una persona puede comenzar a verse pálida o sentir entumecimiento en las extremidades. Cuando una persona pierde alrededor del 15% de su volumen de sangre, puede comenzar a experimentar un shock, aunque es probable que su presión arterial y otros signos sean normales en este punto. Shock significa que no llega suficiente oxígeno a los tejidos del cuerpo y los bajos niveles de oxígeno pueden causar daño al cerebro y a otros órganos. Después de perder entre un 20 y un 40%, la presión de la persona comenzará a disminuir y empezará a sentirse ansiosa. Si pierden más sangre, comenzarán a sentirse confundidos. Su frecuencia cardíaca puede aumentar alrededor de unos 120 latidos por minuto, ya que el cuerpo trata de mantener el suministro de sangre a los órganos vitales. Cuando la pérdida de sangre es del 40% o más, la persona estará en shock severo. Su frecuencia del pulso aumentará más de 120 latidos por minuto. Se sentirán letárgicos y pueden perder el conocimiento. Según el vaso dañado, tenemos hemorragias arteriales que son de color rojo vivo por la sangre oxigenada. Sale también a gran presión como borbotones, a impulsos rítmicos. Hemorragias venosas que son de color más oscuro, salen de forma lenta y continua a menor presión. Hemorragias capilares que son de color rojo y salen pequeños puntitos de sangre continuos. Según el lugar donde sale la sangre, tenemos hemorragias externas, que es cuando la sangre sale al exterior a través de una herida. Internas, cuando la hemorragia se produce en el interior del organismo sin salida al exterior. Y exteriorizadas, que se producen en el interior del organismo, pero la sangre sale al exterior a través de un orificio natural del cuerpo. El sangrado puede ser externo o interno, pero en ambos tipos se puede producir un shock. En hemorragias externas, cuando la herida es en la cabeza o presentan una herida profunda con corte cerca de una vena, como en la muñeca o el cuello,
pudiendo provocar una pérdida de sangre grave. En hemorragias internas, cuando una lesión interna, como un golpe en el abdomen, provoca una pérdida de sangre repentina e importante, pero esto puede no ser visible desde el exterior. Dependiendo de dónde ocurra el sangrado interno, pueden comenzar a aparecer hematomas. Puede haber una pérdida de sangre por la boca, la nariz u otros orificios. Cuanto mayor es el volumen de sangre que se ha perdido, mayor es el riesgo. La gravedad de una hemorragia depende no solo de la cantidad de sangre perdida, sino también del tiempo que se tarda en perderla. Hasta 1 litro se puede soportar por el organismo. Pérdidas de un 33% ya es cuando se corre peligro. A partir de 2 litros, la mortalidad es elevada. En las hemorragias externas, cuando la sangre sale al exterior a través de una herida, se hace una presión directa sobre el punto sangrante y nunca se retira el primer apósito. Entonces, se realiza la compresión sobre el punto, se colocan apósitos y, si el miembro afectado lo permite, se puede elevar. En caso de no ceder, se realiza una compresión arterial. Recuerden que en hemorragias externas se realiza presión directa. Estas compresiones directas se hacen sobre el punto sangrante con apósitos durante 10 minutos. Y, muy importante, nunca retiren el primer apósito. Pero no podremos hacer presión directa en la herida si existe una fractura expuesta. Si la hemorragia se da en una extremidad superior o inferior, se puede elevar el miembro afectado solamente si las lesiones lo permiten. En cuanto a la compresión arterial, esta se puede aplicar a las extremidades. Esta técnica consiste en localizar las arterias principales para detener el sangrado, consiguiendo una reducción importante del aporte sanguíneo. La técnica de torniquete solamente se utiliza en casos muy extremos, cuando el sangrado es masivo y no se detiene con ninguna de las técnicas anteriores. Solo en casos extremos o muy especiales se puede aplicar esta técnica, porque tiene importantes contraindicaciones, sobre todo porque detiene completamente la circulación sanguínea. Se realiza de la siguiente forma. Se aplica en la base de la extremidad afectada una banda ancha de unos 7 a 10 centímetros para realizar la compresión. Esta tiene que ser controlada para detener lo que es la hemorragia masiva. Se debe anotar la hora exacta de la aplicación y también hay que tener en cuenta que se debe controlar. Se afloja sin retirar cada 20 minutos. Lo ideal es que la llegada del personal sanitario para el traslado del paciente con torniquete sea antes de los 20 primeros minutos. Si no puede ser posible, hay que aflojar de manera gradual y nunca bruscamente para volver a hacer presión controlada a continuación si vemos que no ha cesado la hemorragia. En caso de amputaciones, el manejo de la parte amputada se realiza de la siguiente forma. Se lava con suero fisiológico, se envuelve en gasas humedecidas, se introduce en el interior de una bolsa de plástico que debemos mantener fría durante su transporte. Se puede introducir la bolsa dentro de otra bolsa con hielo y este tiene que ser enviado junto al paciente al hospital lo más rápido posible. Check this out. I want to show you something. What are you doing? Shh. It's okay. It's okay. Squeeze hard.
Right at the knuckle. A little higher. Good, 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 good. Now, I'm gonna need you to just hold that for me. Great. And drop her in there. There you go. Now, over at St. Henry's, they have a fantastic microsurgeon, Dr. Daniel. As long as you're there in the next 10, 12 hours, a good chance to reattach, provided you have this. En hemorragias internas se realiza un control de signos vitales, se tratan las lesiones, se afloja todo lo que pueda comprimir a la víctima y tratemos de evitar las pérdidas de calor corporal tapando a la persona. Si las lesiones lo permiten, colocar la cabeza más baja que los pies. Recuerden que en una hemorragia interna no tenemos salida de sangre al exterior. Su peligro es que puede pasar desapercibida, entonces, si sospechamos de su existencia, por ejemplo, en casos de accidentes de tráfico, donde la víctima estuvo en un accidente violento, entonces podemos sospechar de una posible lesión que esté provocando una hemorragia interna. Y si ésta también comienza a presentar signos y síntomas que nos indiquen un shock. El shock es un trastorno circulatorio donde ocurre una disminución o una falta en el aporte de sangre a los tejidos que se originan por hemorragias severas, que puede ocurrir también por una patología cardiovascular, una patología estructural del corazón, en caso ya de una miocardiopatía, donde el corazón no puede bombear correctamente la sangre.